Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estas grabaciones que hacemos. Son porciones de la Biblia que estudiamos con cada amigo, con cada vecino, con cada exalumno que tienen la oportunidad de escuchar estos audios. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una importante parábola que de seguro nos va a dejar importantes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Es la parábola del buen samaritano que encontramos en el Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y nos dice la palabra de Dios: Entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió: Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendió por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir al siguiente día, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídalo, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. En esta importante lectura que hemos tenido en el libro de Lucas, podemos nosotros analizar algunos puntos interesantes. Se dice que mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a su propia expensa. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo. Dice a sus seguidores: Esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os
he amado, que también os améis los unos a los otros. Esto lo encontramos en Juan 15, 17 y Juan 13, 34. La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor a Dios y al hombre como la esencia de la justicia, le había dicho: haz esto y vivirás. El samaritano había obedecido los dictamen de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado prueba de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley: ve y haz tú lo mismo. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el juego del amor y disipado la gracia que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otro, ya sea en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Cristo unió sus intereses con los de la humanidad y nos pide que nos identifiquemos con Él para la salvación de la humanidad. Como dice: de gracia recibiste, dice Él, da de gracia. Esto está en Mateo 10, 8. El pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarle. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y destino. También hambre de la palabra de aliento. Miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de lado, manteniéndonos tan lejos como sea posible de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos: esto no me incumbe. Vosotros que sois espiritual, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, 1. Por la fe y la oración, haced retroceder el poder del enemigo. Hablad palabra de fe y valor, que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que es amar al prójimo
como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma, como nos dice el Salmo 19:7. Cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, de nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Quiera Dios que estos temas que estamos grabando sean de gran reflexión. No podemos negar que estamos viviendo en un mundo muy difícil, un mundo herido por el pecado. Son muchas las personas que sufren cada día, personas abandonadas, personas que sufren hambre, que están enfermos, que tienen problemas emocionales, hogares destruidos, personas que no encuentran una salida a sus problemas, porque este mundo está herido por Satanás, que entrampa a los seres humanos. El cristiano debe ser un bálsamo, palabra de consuelo, palabra de amor, palabra de ternura. Esa es la misión de un buen cristiano que se alimenta de la palabra de Dios. Quiera Dios que este tema nos ayude cada día a reevaluar nuestro cristianismo y entender que el verdadero cristianismo es amar al prójimo como a sí mismo. Fíjense ustedes, este buen samaritano tal vez no era una persona especialista en religión. Posiblemente tenía poco conocimiento de la palabra de Dios, pero fue conmovido en su corazón y le prestó ayuda a esta persona moribunda que había sido afectado por los ladrones. Pero los que pasaron anteriormente, que si eran personas especialistas, un sacerdote, un levita, sin embargo, fueron indiferentes a esta necesidad. Ellos eran simplemente cristianos teóricos y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos prácticos, que pongamos en práctica todo lo que Dios nos ha revelado. Jesús nos dio el máximo ejemplo. Jesús dio todo por la humanidad. Y aquí en su vida pública vemos cómo trabajó por los necesitados, por los leprosos, las personas que tenían hambre, los que tienen necesidades. Jesús estaba presente para darle solución a estos graves problemas. Quiera Dios que estos temas de reflexión nos ayuden cada día, sobre todo a escudriñar más la Biblia, a estudiarla. Hemos grabado varios audios que tú puedes encontrar en YouTube, Gustavo Pacheco N. Ahí vas a encontrar muchos temas, muchos audios que hemos grabado, que tú puedes escuchar y también compartir con otras personas. Es la palabra de Dios. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que podamos todos cada día poner en práctica estos bellos consejos que nos proporciona la palabra de Dios a través de su estudio que hacemos de él cada día. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.